¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un capítulo, un hermoso capítulo más de Falsas Máximas. Como siempre, estamos muy contentos de saludarlos. Por mi parte, Juan Manuel Aguirre, con todo el gusto, como siempre, todas las ganas de compartir este capítulo con ustedes. Y también tenemos aquí al padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la semana? Hola, queridísimo Juanma, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con nuestros oyentes. Ciertamente ha sido una semana sumamente fuerte, sumamente llena de noticias. Recordemos que en el transcurso de la semana pasada eh, fue la protesta pacífica frente a las embajadas de Nicaragua, con todo lo que ha ocurrido, con todo eso lo que ha implicado para la sociedad civil y para el actuar de los católicos en la vida pública. Así que realmente muy emocionado, muy atento a todos los eventos que se han encadenado en torno a eso y bueno, por supuesto con todo el tema de la atención pastoral en las parroquias, pero contento. Perfecto, Pater, ¿no? Pues un gustazo y pues ahora vamos bueno, no sé si decir por fin, porque por otro lado se siente feo, pero vamos a llegar, o llegamos más bien, a nuestro 10º episodio de esta temporada en la que estamos hablando de la formación de criterio a partir de los 10 mandamientos, ¿no? Eh, y el día de hoy nos toca ya el 10º mandamiento, porque estamos 10º episodio, 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, mi estimado Pater. Y pues bueno, antes de entrar en materia, nada más recordar que pues, lo que estamos buscando hacer con todos y cada uno de los mandamientos, para quienes nos estén escuchando por primera vez, es no solamente recordar lo que ya sabemos de nuestro catecismo básico, ¿no? Sino recuperar la riqueza y no solamente desde la prohibición, sino también desde el bien que se preserva en cada mandamiento, para que nos sirvan como brújula de comportamiento en el mundo de hoy, porque son los mandamientos una brújula, una guía vigentes en 2022, vigentes hacia lo que viene adelante y vienen desde siglos y siglos hacia atrás para iluminar también la forma en la que vivimos y la forma de ser congruentes con nuestro catolicismo. Y pues bien, Pater, hablábamos el episodio pasado acerca de que el 10º mandamiento, el no codiciarás los bienes ajenos, tiene que ver con el anterior, ¿no? Con el no desear a la mujer del prójimo. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? O no sé si quieras dar algún paso hacia atrás, dar un poquito más de contexto, porque a veces yo ya me encandilo demasiado. ¿Cómo quieres ir desarrollando el tema, mi estimado? Bueno, es interesante ver, querido Juanma, que el noveno y el décimo mandamiento son como una especie, es decir, se complementan entre los dos y de algún modo cierran muy bien el resto, más bien cierran el conjunto de los 10 mandamientos. El punto en común, vamos a llamarlo así, la bisagra, es el tema de la concupiscencia. Y recordemos que desde el capítulo pasado, mencionando la concupiscencia como el deseo desordenado por algo que nos lleva al pecado, así de modo muy general. No, el noveno mandamiento podemos decir que habla de la concupiscencia de la carne o el deseo desordenado hacia las personas, y el décimo mandamiento habla de lo que San Juan menciona como concupiscencia de los ojos, o dicho de otra manera, del deseo desordenado respecto a las posesiones. Para esto hay que tener algo presente, ¿no? O sea, nosotros tenemos una parte de nuestro ser, es la parte de los deseos o la parte del apetito sensible, que nos lleva a querer las cosas que nos son agradables y que todavía no poseemos. Esto de suyo está muy bien, pero tenemos Sí, como un... y perdón que Ajá. interrumpa ahí, o sea, porque también eso hasta tiene que ver con nuestra naturaleza pues biológica, ¿no? Lo que nos busca llevar pues la comida y no solo la comida, sino una buena comida, el descanso y no solamente el descanso, sino un buen descanso, ¿no? Creo que ahí tiene la conexión desde nuestra parte constitutiva biológica, o sea, tampoco es como que vaya en contra del designio divino per se. Justamente por lo que estás diciendo es como parte de nuestra naturaleza y parte de nuestra supervivencia también. O sea, si no tuviéramos deseos, hace largo rato nos habríamos muerto, ¿no? Ahora, la cosa es que el deseo hay que educarlo, porque el deseo se puede desacomodar y eso es lo que normalmente llamamos concupiscencia. Entonces, desear lo que no poseemos, desear los bienes que no poseemos, de suyo no es algo malo.
El problema aparece cuando ese deseo es desordenado. Ese es el eje y el centro del 10.º mandamiento. Lo que está, digamos, como que condenando y buscando evitar. El deseo desordenado por las riquezas y por el poder. Y ahí es cuando, si uno se fija con Manuel, uno empieza a faltar a todos los otros mandamientos. Porque si yo tengo deseo desordenado de riqueza y poder, empiezo a robar. Si yo tengo deseo desordenado de riqueza y poder, empiezo a mentir. Si yo tengo deseo desordenado de riqueza y poder, puedo terminar matando a mi hermano. O sea, y no solamente corrompe los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, sino que también tiene su componente de corrupción hacia los mandamientos que nos hablan del amor a Dios, ¿no? Es decir, o sea, el dinero puede convertirse también en el Dios, ¿no? De hecho, Jesús nos previene de eso, ¿no? Nadie puede servir a dos amos, entonces nadie puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces, no solamente tiene que ver con que pues ya el tema de robar, el tema de todos estos elementos que van directamente contra el prójimo, sino también contra el mismo Dios, que pareciera que tal vez no van tan directamente relacionados, porque dices, bueno, algo es parte del plano material y el otro es parte del plano inmaterial, ¿no? Y que a veces se convierte en una telaraña que nos armamos en nuestra fe, en que podemos separar unas cosas de otras cosas, ¿no? Ah, pues puedo separar el tema pues, de mi trabajo, de mis bienes, de mi dinero, de mi ingreso, de lo que es mi fe, mi oración, mi misa semanal. Y tal vez me estoy acelerando mucho, padre, pero ¿tú qué opinas o cuál es, pues sí, ¿qué opinas y qué es, ¿no? Porque creo que tu opinión es bastante atinada normalmente con respecto a la búsqueda de riqueza. O sea, uno como cristiano dices, bueno, ok, pues no, codiciar es malo, ¿no? Ok, dices, bueno, la codicia es mala porque la avaricia, la envidia, cosas que podemos entrar más adelante, pero, o sea, de suyo buscar riqueza es mala, o sea, porque pues de alguna forma yo trabajo para tener, pues, bienes materiales, pero, y cada vez quiero que sean mejores. ¿Qué tan bueno o malo es eso? Fíjate, Juanma, que esto que estás diciendo me hace acordar a algo que hablábamos mucho en los primeros 3 episodios que tocaban el tema del amor de Dios, y con esto confirmamos cómo todos los 10 mandamientos están relacionados, que es el tener a Dios como medio o como fin. Tener a Dios como la finalidad de todas las cosas o no. Y me parece que es algo que abordamos directamente, bueno, más o menos directamente 3 primeros capítulos y que se a presentar ahora. Lo que condena este mandamiento, decíamos, es el deseo desordenado de riqueza y de poder. Pero esto quiere decir que tenemos en nosotros un deseo que sí es ordenado. Es decir, querer riquezas y querer poder de suyo no son malos, como tampoco de suyo es malo querer alimentarse. Y quiero utilizar este ejemplo. Querer alimentarse es algo bueno, pero ese deseo mío puede sobrepasarse y puedo caer en la gula y así caer en un montón de desórdenes que me afectan en el alma, que me afectan psicológicamente y que me afectan también en cuestión de salud física, ¿no? Pero yo puedo ordenar mi hambre y mi deseo de comida y que eso me ayude para tener un cuerpo sano en una mente sana. Del mismo modo, el deseo de riquezas y de poder son buenas en tanto cuanto sean medios y no fines en sí mismos. Entonces, tener riqueza para realizar obras de caridad y progresar es absolutamente bueno. El tema está en cuando La riqueza y el poder se terminan convirtiendo en fines en sí mismos, y así uno empieza a caer en injusticias, en avaricias, y también uno termina afectando al prójimo. Bueno, muy bien, padre. Pero, o sea, a mí sí me surge un poco la pregunta. O sea, quien tiene mucha riqueza o tiene mucho poder, pues al final tampoco es como que la tenga de manera fortuita, ¿no? O por suerte, digo, te puedes ganar la lotería, ¿no? Pero pues yo creo que pocas personas tienen suficiente riqueza y suficiente poder sin haberlo verdaderamente buscado como un fin, ¿no? O sea, o no sé, tal vez yo lo estoy viendo de manera muy negativa y si hay gente de ese tipo o ya me estoy enredando un poco porque también viene a mi mente pues, ejemplos de la clase política de cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que esto es
la tentación más fuerte en a la que se enfrenta pues, quien detenta el poder político, el poder económico. Eh, no sé, o quizá algún ejemplo que me puedas ofrecer para darme un poquito de esperanza en este aspecto, mi estimado. Pues fíjate que, de vuelta, ya que este mandamiento resume de algún modo mucho de los anteriores, creo que esto está relacionado cuando hablamos del mandamiento de no robarás. Cuando tocamos el tema del no robarás, hablábamos de la relación que tiene que haber entre el destino universal de los bienes y la propiedad privada, entre el derecho al uso y el derecho a la posesión de los bienes. Ahora, todo eso implicaba la posesión o no posesión de bienes, de riquezas. Esto tiende más bien al deseo. Entonces, a lo mejor uno podría decir, bueno, es que a lo mejor el mandamiento de no robarás aplica para el que tiene mucho. Uno podría caer a lo mejor en este pensamiento. Pero el 10.º mandamiento que se corresponde a este va mucho más orientado, está más puesto en el corazón, porque yo puedo no tener nada o tener muy poco comparativamente con otra persona, pero si yo quiero tener lo que él tiene de un modo desordenado O de un modo injusto, estoy faltando contra este mandamiento. es decir, no está mal querer progresar, al contrario, desear el progreso, querer el progreso, está inscrito en nuestra naturaleza humana y recordemos lo que señalaba el Papa Pablo VI en la Populorum Progressio, que es que el progreso es una vocación humana, estamos llamados al progreso integral. Lo que busca proteger este mandamiento es que el deseo de progreso no se desoriente de manera que termine corrompiéndome. Sí, y ahora que lo mencionas, me viene a la mente un adjetivo, no sé, ya no sé si es adjetivo, pero el ser apocado, ¿no? Creo que hay un concepto, el del apocamiento, que yo lo he escuchado muy pocas veces, pero quien no sea familiar con el término es, pues, hacerte de menos, una falsa humildad, achicarte, ¿no? Achicarte en una falsa humildad sería como el apocamiento, ¿no? Entonces, si te entiendo bien, o sea, tampoco decir bajo una falsa pobreza de espíritu, buscar también los bienes materiales o el propio poder para buscar fines genuinos, válidos, ¿no? O sea, porque también digo, al final también estamos llamados a dominar la tierra, también estamos llamados con los bienes, hacer cosas para los demás, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos tender una línea importante de pensamiento. Y padre, también estábamos, pues bueno, analizando más acerca de este mandamiento. Estábamos viendo también con respecto hay dos pecados que van muy de la mano, van muy pegados a este tema. Cuando rompemos el no codiciar los bienes ajenos, estos dos eh, pecados son la avaricia y la envidia. A mí me llama mucho la atención cuando leo estos mandamientos, cuando leo el catecismo, digo, híjole, qué palabras tan cotidianas, ¿no? O sea, son palabras que decimos con tanta cotidianidad, pero que les hemos perdido no sé si decir el miedo, le hemos perdido el respeto, le hemos perdido el contenido, porque, pues, ya no sé, no sé, como que siento que son de esas palabras que han perdido contenido porque también le hemos perdido el miedo al pecado. No sé si compartes conmigo ese análisis. Sí, totalmente. Siento que a veces hemos normalizado tanto las actitudes de avaricia y de envidia que a fuerza tienen que decirnos poco. O sea, es decir, si realmente nos pusiéramos a ver qué tanto es la avaricia, qué tanto es la envidia y qué tanto mal hacen, nos dolería muchísimo la conciencia porque nos daríamos cuenta de que son dos vicios, dos pecados que hemos normalizado completamente. No sé, a vos, Juan Manuel, de los dos, si querés, a vos te dejo el de avaricia, yo me quedo con el de envidia para hablar ahora. A mí, el de la envidia particularmente me impresiona mucho porque, bueno, aparte de que es un pecado capital, hay que decir que es la tristeza que experimentamos por el bien del prójimo. Y si te fijas, es una cosa horrible, es decir, el otro
tiene un bien o el otro está viviendo algo bueno o el otro es feliz y su bien, su felicidad, su posesión me genera a mí tristeza. Y no solamente, y me genera una tristeza porque yo quiero tenerlo. ¿Y cómo puede ser que él lo tenga y yo no lo tenga? Y, y eso es algo, vamos, si uno se fija, muy triste y se parece mucho al pecado de Satanás, ¿no? O sea, cuando Dios le revela al ángel Luzbel su plan de encarnarse, su plan de enviar a su hijo al mundo, le da envidia por el ser humano y ahí está, ¿no? Podremos decir el primer pecado que llevó al famosísimo non serviam, no serviré, ¿no? De los ángeles. Y otra cosa que me impresiona mucho de la envidia es que no solamente se queda en la tristeza por el bien ajeno, sino que tiene como una derivación que es la alegría del mal ajeno. Así como me puede poner triste que a ti te vaya bien, me alegro cuando te va mal, porque puede ser que yo no esté mejorando, pero al menos ya no estás tan por encima de mí o tan más mejor que yo, por decirlo de algún modo. Y sí, esto es una de las cosas que quiere evitar el 10º mandamiento. Cuando dice no codiciarás bienes ajenos, un modo de codiciar los bienes ajenos es la envidia. No como que los poseo, sino como los deseo tanto en mi corazón que me genera esta tristeza que puede llegar a la tristeza de tu existencia, y quiero arrastrar acá la cadena de pecado. Me da tanta tristeza tu existencia que hasta quiero matarte, ¿no? Y podría terminar en un pecado contra el 5.º mandamiento. Así veo yo la envidia. ¿Cómo ves vos la avaricia en Sí, esta no, conexión? mira, antes de la avaricia, ahorita, pues, ahorita que te escucho, es decir, pues, em, la envidia llevada a sus extremos sería como, pues, una carrera para ver quién es el más jodido, ¿no? O sea, porque pues qué bueno que yo no tenga que esforzarme por ninguna virtud, por ningún bien, mientras los demás sigan empeorando, 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 y yo de alguna forma, por mi orgullo, mi soberbia, un falso autoconcepto de superioridad, pueda decir que soy mejor que los demás solamente porque los demás van más rápido hacia abajo que lo que yo, ¿no? Porque tampoco requeriría de mí ningún esfuerzo. No, está terrible. Y ahora sí, con respecto a la avaricia, bien, tú sabes que yo soy mucho más de la escuela de la calle que de la escuela formal, ¿no? De este tipo de cosas. Pero, ¿por qué lo comento? Porque cuando pienso en la avaricia, pienso en este problema de que no nos saciamos con nada. Y luego hablando con gente que tiene, y seguramente nuestros escuchas lo identificarán, no sé qué tanto hayan tenido esta experiencia, pero hablando con gente que tiene económicamente más que tú, a veces mucho más que tú, si tienes la oportunidad de tener una amistad, una relación, una plática, aunque sea con una persona que tiene mucho más dinero o mucho más bienes materiales, cuando no es una persona que es íntegra, virtuosa y demás, te das cuenta como no tiene suficiente, porque hay alguien más arriba, porque tiene más. Entonces, cuando ya tiene 3 casas y 2 yates, pues dices, oye, pero pues es que el yate de fulano es mucho más lujoso que el mío. ¿Por qué? ¿No? Yo quiero tener un yate así de lujoso porque en ese yate voy a meter a más amigos que, ¿no? Entonces, se meten, es una carrera como en estas ruedas de hámster, ¿no? Donde estás corre y corre y corre y nada te es suficiente y nada te sacia. Y la avaricia es desear más y más y más los bienes materiales. eh, y pues los que estamos en este camino de intentar ser buenos cristianos y ser como Jesús nos dice que seamos como Él, pues nos damos cuenta que lo material nunca nos va a llenar. Y pues mira, o sea, también cuando en mi caso, ¿no? Que ya estoy casado y demás, y también tienes que buscar un patrimonio y tienes que buscar eso, te das cuenta los que ganan un poco más que tú, un poco menos que tú, y nadie está saciado, o sea, nadie, todo el mundo quiere más. Y también yo me veo a mí mismo, yo digo, quiero más, ¿no? Y no hay que confundir, regreso un poco, un sano nivel de mejoramiento en general, pero tampoco que se convierta en la brújula pues, de nuestro ser, ¿no? El tema de la adquisición de bienes materiales. Entonces, no sé si sobre esto tú quisieras agregar algo un poco más estrictamente académico, mi estimado Pater. Me parece que la escuela de la calle es una de las mejores escuelas para este tipo de cosas. Sí, Poco es que puedo a agregar. veces
a veces siento que tú lo comentas así, con una pulcritud así increíble, y yo así, no, pues es que la otra vez estaba hablando con fulanita en el mercado, ¿no? Pero bueno, creo que eso le da cierta riqueza, Es lo hablando que le da la riqueza a nuestro programa. hablando de Sí, avaricia. Ajá. fíjate cómo yo creo que estamos siempre en una tensión constante entre dos, vamos a decirlo así, dos formas de codiciar los bienes ajenos. Y una es el conformismo y la mediocridad, y el otro podríamos llamarlo que es la injusticia, o los actos propiamente desordenados, porque en el fondo el 10.º mandamiento evita ambos extremos, porque alguno podría decir, no, es que me quedo así como estoy, por no faltar, por no querer más, por no caer en esto, pero termina envidiando. Y a lo mejor el otro no tiene envidia porque posee, pero cae en la avaricia. Entonces, si uno se fija, el 10.º mandamiento necesita un justo medio que evita que nuestro corazón se desacomode. Todo esto nos lleva a algo que quiere preservar este 10.º mandamiento, que además recapitula a todos los otros, y es el tema de la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu es un valor evangélico sumamente necesario, de hecho es una de las bienaventuranzas, y es la bienaventuranza que nos permite gozar y vivir directamente a Dios. Sí, y bueno, justo ahorita ya, qué bueno que hablaste del valor o de que preserva el mandamiento, porque hemos hecho mucho énfasis en ese aspecto. Quizá en este era muy fácil la parte de la condena, por así decirlo, ¿no? Y pues preservar justamente la pobreza de espíritu que hemos mencionado, pues no habla de un apocamiento, no habla de un hacerse chiquito a lo falso, sino que creo que esto es lo que nos recuerda y comentaba yo hace unos minutos, padre, y creo que es una forma de retomar, digo, todo este episodio, pero también mucho de lo que tenemos en episodios anteriores de esta segunda temporada con respecto a los 10 mandamientos es el Señor tu Dios debe ser tu fin, ¿no? Un poco como, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Es como que ese punto que nosotros heredamos de nuestros padres en la fe del pueblo judío es también súper vigente para nosotros, para inscribirnos en el corazón, que cualquier otra cosa que se ponga en el camino entre nosotros y Dios nos va a descarrilar. Y yo creo que lo que nos es más evidente es el dinero, los bienes materiales y demás. Y yo durante toda mi vida en los sermones, en todas las misas, he escuchado que los padres pues predican acerca de esto, ¿no? Acerca de que pues nos dediquemos solamente a la riqueza, que etcétera, etcétera, pero eh, sí, o sea, como que hasta que no lo sientes en carne propia y empiezas a sentir la tentación que va relacionada y cómo el poner tu foco únicamente en pues, tu sueldo, el sueldo del vecino, en el coche, lo que ya adquiriste, lo que sigue, la siguiente suscripción a servicio de streaming que está de moda, hasta que no lo sientes en carne propia es muy, muy difícil porque te vas dando cuenta que tu vida espiritual disminuye, que tus ideales, particularmente pues quienes hemos crecido con ideales cristianos pues, en la juventud y todo esto, pues se van opacando porque pues, te metes en esta carrera de ratón que, que, que lo que hace es que pues Dios es un ayudante, se convierte en tu vida en un ayudante para buscar otra cosa, y que pues es pues estar mejor, tener más salario, tener una casa más grande, etcétera, ¿no? Y pues bueno, para no meternos en el lado negativo, pues ver el lado positivo. Nadie puede servir a dos señores, pues veamos con toda parte positiva que debemos servir a nuestro Dios. O sea, así de claro. Y obviamente, pues es difícil, lleva sus renuncias, bueno, y cosas que hemos conocido en la vivencia espiritual, que tal vez no es el motivo de este episodio, pero que sí debemos de frecuentemente, e invito mucho a los oyentes en este episodio a que se cuestionen, bueno, ¿a qué le estoy dedicando
más mi tiempo? ¿A qué me estoy desgastando más? ¿Qué es a lo que estoy aspirando como mi meta con esto que estoy haciendo? ¿Es un puesto más alto? ¿Es un ingreso más alto? ¿O de alguna forma tiene que ver con ayudar más a los hermanos, mejorar como persona, etcétera, ¿no? Creo que aquí ya me puse muy profundo, Pater, pero pues bueno, creo que al final tiene que ir por ahí, ¿no? Donde pongamos la mirada en nuestra brújula, que hemos estado insiste e insiste e insiste. Retomemos la brújula hacia Dios. Y creo que también hasta es la historia del pueblo judío en la Biblia, ¿no? Todo el Antiguo Testamento creo que es eso mismo. Sí, Juanma, totalmente. Es toda la historia del pueblo judío, es la historia de nuestra vida, es también la historia de la iglesia. Y creo que está resumido en eso que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, donde esté tu corazón. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de nuestra vida? ¿A qué le damos importancia? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros deseos? Los tesoros no son solamente cosas que poseemos, son cosas que también queremos. Y creo que eso es lo que han querido resumir el 9º y el 10º mandamiento en torno, al final, a todo lo que hemos estado meditando respecto a esta temporada, hasta este momento. Tenemos que tener nuestro corazón puesto en primer lugar en Dios como nuestra primera riqueza y junto con el amor a Dios y por amor a Dios, amar también al prójimo. Cuando nuestro corazón ama al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, y cuando somos capaces de amar al prójimo como Cristo nos amó, podemos decir que nuestros deseos, nuestros apetitos están ordenados y así podemos de verdad tener una disposición interna a vivir bien el amor a Dios, el amor al prójimo, y es algo circular, y evitar todas esas faltas a la caridad que querían señalarnos los 10 mandamientos. Por eso, la pobreza de espíritu, en que significa tener a Dios como riqueza total y absoluta en nuestro corazón, y por esta riqueza y por este amor a Dios, amar al prójimo como Dios mismo nos ha amado, esa es la clave de la auténtica pobreza de espíritu, es decir, no tener nada que interfiera con ese amor. Ahora, ¿cómo llegamos a esta pobreza de espíritu? ¿Cómo podemos lograrla? Bueno, los 10 mandamientos nos señalan qué es lo que nos estorba, pero todavía necesitamos algo más en esta brújula que quiere, porque si uno no se da cuenta de lo que está mal, no puede ver cuál es la diferencia entre el oro y la mica, entre el oro y los espejitos, y para eso necesitamos también el criterio de verdad. Así que, queridos oyentes, hemos llegado a este 10º episodio para decir que necesitamos de la pobreza de espíritu auténtica, junto con una buena intención y junto con una buena práctica para poder vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero para vivir esto tenemos 2 pendientes que van a ser los 2 episodios con los que cerraremos esta temporada, que van a hablar justamente del gran papel que tiene la conciencia y de cómo el relativismo hace que perdamos el norte. Juanma, te cedo el micrófono. Sí, pues no, mientras te escuchaba, pensaba en este aspecto de la pobreza de espíritu, pues que el Señor nos la conceda, que el Señor nos conceda este don de la pobreza de espíritu, que el don de discernir exactamente dónde tenemos nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón, y que podamos pues verdaderamente dirigirnos hacia lo que sí queremos, a lo que sí queremos perseguir. Y efectivamente, Pater, pues vamos a profundizar más en otros elementos, pero pues vaya, ya será para otro episodio. Por el momento, pues agradecerles a todos nuestros oyentes que nos han acompañado hasta este momento de este episodio. La verdad, un episodio más, Pater, que pues he disfrutado muchísimo, aprendido también otro tanto, y pues nada, agradecerles a todos nuestros oyentes y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, evidentemente en Spotify, en Instagram, todo como Falsas Máximas. Y pues muchas gracias, sobre todo yo lo que he visto muy activo el Twitter, quienes han estado compartiendo, likeando, comentando acerca de lo contenido que no solamente se reduce al podcast, sino que también vamos a explorar algunas otras cosas. Invitarles a que lo sigan compartiendo.
y pues que sigan con nosotros, Patrick. Pues muchas gracias a todos, Juanma, muchas gracias, la verdad siempre es muy enriquecedor tener estas pláticas contigo. Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y viva Cristo Rey. ¡Viva!